Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo un tipo de vídeo que nunca he traído al canal y es un unhaul, o lo que es lo mismo, aquellos libros en físico que tengo en mis estanterías que ya no quiero quedarme. Yo normalmente no tengo ningún problema para deshacerme de aquellos libros que he leído en físico y que ya no me gustan, lo que pasa es que siempre los vendo, los dono o lo que sea de uno en uno, con lo cual nunca he acumulado los suficientes como para enseñarlos en un vídeo. Pero en esta ocasión he estado haciendo un poco de limpieza en mis estanterías y sí que me he encontrado con varios libros con los que ya no quiero quedarme por diversos motivos. Así que he pensado que como siempre os enseño los libros que me compro y nunca os hablo de aquellos libros con los que al final no me quedo, sería interesante hacer este vídeo. El primero que tengo en la pila, de hecho, es un libro del que os he hablado recientemente y es Nosotros después de las 12 de Laia Soler. Esta es una historia de romance entre dos adolescentes que ya en su momento, hace años cuando me lo leí, es una historia que no me gustó demasiado, pero que si ha estado tantísimo tiempo conmigo en mis estanterías es principalmente porque la portada me parece preciosa, no os voy a mentir. No obstante, tengo clarísimo que es una historia que no pienso volver a releer, a la que no le tengo ningún cariño, ningún aprecio, ningún apego, porque ya digo que ni siquiera en su momento me gustó. Y ahora mismo estoy en un punto en el que no me interesa quedarme con esta obra en concreto simplemente porque la portada me parezca preciosa. Aparte de que es una novela muy juvenil de romance y realismo mágico que tampoco encaja demasiado con mi colección de libros. Un libro que me da mucha pena porque es una historia que yo estaba convencida de que me iba a encantar, además de una autora nacional a la que nunca había leído y de una editorial que por desgracia hace poco quebró, es Las 5 vueltas del carrusel de Isera Sebriens. Si os acordáis, este libro yo lo enseñé en mi último haul del Celsius porque lo encontré en la caseta de segunda mano a un precio imbatible y me dije, bueno, con el precio que tiene me merece la pena comprarlo y a ver qué tal. Y es un libro del que os he hablado también recientemente en el canal, que sabéis que tenía una premisa muy interesante porque nos habla de un chico que se queda atrapado en un circo que resulta ser un circo mágico y en el que hay que superar una serie de pruebas muy al estilo Los Juegos del Hambre para conseguir salir con vida de allí. Es una novela que prometía terror, que prometía fantasía de corte sobrenatural. Es verdad que la premisa me pareció muy interesante, que me gustó lo que la autora intentaba hacer, pero ya desde el principio me sacó de mis casillas el hecho de que el protagonista le tuviera fobia a los payasos y aún así aceptara meterse en un circo, y luego aparte el terror que sentía este personaje durante las pruebas del circo era un terror que podría sentir cualquier persona con dos dedos de frente, por lo que el hecho de tener fobia a los payasos realmente no llega a ser un plus en esta obra. Aparte de eso, con su forma de escribir, la autora no llega a transmitir del todo esa atmósfera tétrica y sobrenatural, y las diferentes pruebas por las que tiene que ir pasando el protagonista se me quedaron bastante cortas e insulsas. Así que en general es un libro que no me gustó, que sé que no voy a releerlo y seguro que alguien puede disfrutarlo mucho más que yo. Lo siguiente no es un libro, sino que es una trilogía y seguro que mucha gente va a considerar que es una herejía, pero ya está bien de tener estos libros en mis estanterías porque no tiene ningún sentido que permanezcan. Es la trilogía del Señor de los Anillos, concretamente en esta edición de bolsillo. Yo estos libros me los compré porque los encontré baratísimos, creo que fue 1 euro cada uno, y dije, mira, por ese precio es una trilogía que me quiero leer en algún momento de mi vida, porque como persona que disfruta de la fantasía siento que Tolkien es un autor al que tienes que leer en algún momento sí o sí. Así que me lo tomé como una señal y lo compré. De esto han pasado un montón de años. No me la he leído. Y no es solamente eso, sino que me di cuenta de que en el caso de que yo efectivamente quisiera leerme esta trilogía, para mí resultaría muchísimo más cómodo leérmela directamente en digital. Y además, si me la leo en ese formato y resulta que son unos libros que me terminan encantando y que terminan siendo los libros de mi vida, porque he de decir que las películas sí que me las he visto varias veces y me gustan, así que tampoco descarto que sea una historia que no me vaya a gustar y realmente lo que me tira para atrás es la forma de escribir de Tolkien. Entonces, en el caso de que me lean los libros y me encanten, definitivamente no querría tener esta edición en mis estanterías, sobre todo cuando es una saga que se está reeditando constantemente y que hay unas ediciones preciosas y espectaculares en el mercado. Así que me deshago de ella porque no me la he leído y porque en el caso de querer hacerlo, desde luego esta no va a ser la edición elegida. Algo similar me pasa con los siguientes libros, que no son una saga, pero los presento juntos porque para mí es como si fueran un tándem, y son estas ediciones de la Ilíada y la Odisea. Estas ediciones me las compré cuando yo estaba completamente obsesionada con la canción de Aquiles y con todo lo que tuviera que ver con mitología griega. Una obsesión que sigo manteniendo a día de hoy. Entonces, después de leerme Aquiles, yo dije, me quiero leer la Ilíada, porque tanto la Ilíada como la Odisea son dos historias que me conozco prácticamente de memoria, pero la historia original como tal nunca la he llegado a leer.
Así que me compré estas ediciones porque Austral es muy buena editorial y porque eran baratas. Yo de verdad que me empecé a leer la Ilíada, hice un verdadero esfuerzo para intentar leerme esta obra y me quedé muy atascada. Se me quitaron las ganas y simplemente pensé, quizá no es el momento, quizá me lo tenga que leer en un momento más propicio. Ese momento nunca llegó. Y volvemos a lo mismo que con El Señor de los Anillos. En el caso de que yo me lea esta obra, quizá me la lea en digital porque para mí me resulta mucho más cómodo. Y si yo me leo estos dos libros y resulta que me terminan encantando, hay ediciones en el mercado mucho más bonitas, mucho mejor hechas y con mejores traducciones que estas dos. Por lo que en el caso de que yo quisiera tener estos libros de nuevo en físico, esta no es una edición con la que querría quedarme, así que no tiene ningún sentido mantenerla en mis estanterías cuando son dos libros que no planeo leer de momento y que en el caso de hacerlo, desde luego, esta no va a ser la edición escogida. Además, es que me acabo de dar cuenta que mi edición de la Ilíada se ha puesto completamente amarillenta por los bordes. Y eso que a estos libros ni les da el sol, ni en esta casa hay humedad, ni nada por el estilo. O sea, que es una edición que encima ni siquiera es de buena calidad. Por seguir con el tema de mitología, un libro el que me da bastante pena deshacerme, pero es que de nuevo no tiene ningún sentido que yo lo mantenga en mi casa, es El héroe perdido de Rick Riordan. Este libro se supone que es una saga dentro del universo de Percy Jackson. Yo me lo compré pensando que era independiente de Percy Jackson porque en aquel momento yo me quería leer cosas de esta saga, pero no tenía ningún interés en leerme la saga principal. Así que vi este libro, vi que también era de mitología griega y dije, voy a empezar por aquí. Pero luego estuve investigando y resulta que no solamente tienes que leerte la saga principal de Percy Jackson, sino que tienes que leerte una serie de libros antes de poder leerte este. Y aunque yo me he leído Percy Jackson, es una saga con la que a día de hoy no tengo intención de continuar. De todas formas, este es el libro con el que más dudas tengo de si deshacerme o no. De hecho, estoy por volver a investigar en qué lugar tendría que leerme este libro, qué libros tengo que leerme antes de él, y si veo que lo puedo leer de una forma más o menos independiente y con la información que ya tengo, quizá le dé una oportunidad antes de deshacerme de él. El último de mitología griega que os quiero enseñar es El secreto de Pandora de Susan Stokes Chapman. Esta es una novela que me leí, creo que fue el año pasado, me gustó, pero sin más. Es una obra que tengo claro que no voy a releer, de hecho prácticamente ni siquiera me acuerdo de qué iba. Y bueno, la verdad es que es una historia que me resultó bastante indiferente, que me decepcionó un poco porque yo pensaba que la mitología griega iba a tener más presencia, pero lo cierto es que no. Lo único griego que hay es esta vasija que su tío mantiene oculta en un sótano, que se supone que tiene algo místico y sobrenatural, pero en realidad es una historia bastante normalita. No es un libro que odiara, pero sé que no lo voy a releer, sé que es un libro que no voy a volver a recomendar en el canal y que quedarse en mi casa implica estar cogiendo polvo. Vamos ya con el penúltimo libro, una novela que tengo en mi casa desde hace bastante tiempo, que ni siquiera recuerdo dónde la compré, sé que es de segunda mano, pero no sé cómo la conseguí. Me la leí hace como 2 o 3 años, no me gustó demasiado, mi intención era en un principio continuar con la saga, pero cuanto más tiempo pasa, menos ganas tengo de volver a esta historia, y es La Reina Roja de Victoria Aveyard. Esta es una novela que podría haber puesto perfectamente en ese vídeo que os subí de obras que si hubiera leído cuando era adolescente, probablemente me habrían gustado más que hoy en día. Es una distopía que fue publicada en 2015 y mi problema con este libro es que literalmente se parece a todas las novelas que se publicaron en ese año. Es una mezcla entre La Selección, entre Los Juegos del Hambre, entre Divergente, es decir, un libro que si yo hubiera leído en esa época quizá me habría gustado porque era el tipo de novelas que me gustaba leer en aquel momento, pero que hoy en día simplemente me parece un refrito de un montón de distopías que he leído. De hecho, ni siquiera me acuerdo de qué va. Es un mundo que está dividido entre los rojos y los plateados y se supone que los plateados son los que tienen magia y que por lo tanto son los que gobiernan el mundo y que la protagonista es sangre roja, pero de repente descubre que puede hacer magia o que tiene algún tipo de poder que solamente se le aplica a los plateados, por lo que es rollo Divergente, es decir, el hecho de que exista una persona con sangre roja que pueda utilizar los poderes desequilibra por completo el tipo de sistema y el tipo de gobernancia que se ha estado llevando durante tantos años, por lo que al gobierno y a los poderosos no les interesa que el mundo sepa que este tipo de mutaciones existe. El caso es que en su momento me resultó un libro indiferente porque es una novela que mezcla muchísimas cosas que ya hemos leído 1000 veces y que hay libros muchísimo mejores de este estilo y que representa totalmente esa corriente distópica de 2015. Una saga que a día de hoy no tengo intención de continuar y que si la continúo desde luego va a ser en digital, así que nuevamente no tiene ningún sentido que yo mantenga esta novela.
Y ya el último es un libro del que también os he hablado recientemente en el canal, porque fue una adquisición que hice hace poco, que la encontré de segunda mano a muy buen precio y que entiendo perfectamente por qué alguien la vendió en su momento. Y es Carmen, en esta edición espectacular de Edelvives, ilustrada por Benjamin Lacon. Carmen es un clásico, no tanto la obra original de este señor que es Prosper Mérimée, sino sobre todo la ópera que fue la que le dio popularidad a esta historia. Por lo que cuando yo me lo encontré y además en la edición de Benjamin Lacon dije, este es mi momento para poder leer este clásico. Y es que esta obra está protagonizada por dos señores que no paran de llorar porque quieren acostarse con Carmen, que es una mujer espectacular porque es guapísima, tiene un cuerpazo de infarto y una personalidad arrolladora, y como ella lo sabe y sabe perfectamente que se trae a todos los hombres de calle, a cambio de hacerle caso a un hombre concreto le pide a este determinados favores, normalmente favores delictivos. Y cuando estos señores cometen esos actos atroces que Carmen les pide, terminan echándole la culpa a Carmen como si ella los hubiera manipulado de alguna forma para cometer esos actos, cuando en realidad lo han hecho ellos por pura voluntad, con la esperanza de que Carmen les haga caso. Es una obra que no me gustó, que me parece muy victimista, en la que constantemente se está echando la culpa a Carmen cuando ella realmente no tiene culpa de nada, porque los que realmente terminan robando, asesinando y haciendo todo tipo de atrocidades son estos hombres con el único objetivo de poder acostarse con Carmen, porque no la ven como una mujer de verdad, sino como un trofeo que tienen que ganarse, y es una historia que no soporté en ningún momento, así que por muy bonita que sea la edición, no quiero tener Carmen en mi casa. Y hasta aquí toda esta pila de libros de la cual quiero deshacerme por una razón u otra. Si veo que este tipo de vídeo os gusta, cuando vuelva a reunir una cantidad de libros considerable de la que quiera deshacerme, pues volveré a enseñarlos por el canal. Pero ya digo que no suele ser lo habitual, porque el libro que no me gusta, el libro del que me deshago prácticamente de inmediato sin pensármelo dos veces. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.